Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Identidad Universitaria, Unidad Curricular, Proyecto Universitario y su impacto sociocomunitario. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de nuestros profesionales. Esta clase, número 5, sobre proyecto académico comunitario como mecanismos para el estudio de la realidad social, desde la multidisciplina y la atención territorializada, desarrollaremos 3 temas que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. Primero, veremos la fase 3 de transformación integral en el marco del proyecto académico comunitario. Luego, la fase 4 de la sistematización de experiencias de nuestro proyecto y luego la organización de secciones integrales territorializadas para el desarrollo integral multidisciplinario del proyecto académico comunitario. De este modo, los objetivos de la clase son: primero, comprender el proyecto académico comunitario en su tercera fase, transformación integral comunitaria. Luego, revisar la primera aproximación de la fase 4 sobre la sistematización de experiencias. Y en tercer lugar, estudiar las secciones integrales territorializadas en la organización del proyecto académico comunitario. Es así como damos inicio al primer momento. Nuestro tema 1 de la clase de hoy será Proyecto Académico Comunitario, fase 3. En ese sentido, iniciaremos recordando el gráfico sobre la orientación epistemológica del proyecto desarrollado por la profesora Cristian Dupuy. La clase pasada trabajamos con este gráfico y estudiamos el momento 1 y 2 o fases 1 y 2 de nuestro proyecto académico comunitario. De modo tal que tenemos el desarrollo de la identidad y la estrategia como fases 1 y 2 de este desarrollo que orientan la identidad personal histórica, política y profesional del colectivo de investigación. Asimismo, la planificación estratégica para el desarrollo productivo comunitario. Una vez que esta planificación estratégica está desarrollada como nuestro plan de acción desde la investigación en las comunidades, pasamos entonces a la tercera fase que tiene que ver con la gestión educativa y militante para el desarrollo productivo comunitario y una cuarta y última fase del proyecto que tiene que ver con la dirección. Es la dirección estratégica de los dirigentes de proyectos comunitarios en las investigaciones y el papel que cada uno de ustedes como estudiantes tiene en este momento del desarrollo del proyecto. De esta forma, entonces, planteémonos la necesidad de estudiar el proyecto académico comunitario, la transformación por la vía de la educación, en nuestro segundo gráfico de la clase de hoy, la gestión educativa militante para el desarrollo productivo comunitario. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Veamos entonces. Iniciamos con el proyecto académico comunitario como espacio de transformación, porque desde la educación universitaria estaríamos educando la conformación de los equipos, de las empresas, de las cooperativas. Vamos a acompañar el proceso organizativo de nuestras comunidades desde el hecho de nosotros formarnos. Y aquí citamos a Paulo Freire cuando nos habla de cuando hablamos nosotros de la transformación integral comunitaria, y Freire nos plantea que la educación no cambia el mundo en términos físicos reales, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. De esta manera, entonces, nuestro objetivo fundamental es la gestión. En esta fase 3, la gestión del proyecto asociada a la necesidad de transformación de la comunidad a partir de transformarnos nosotros como sujetos de participación, como sujetos sociales del sector universitario, como estudiantes o profesionales en formación. De modo tal que
iniciamos el desarrollo con nuestro tercer gráfico, el desarrollo de la investigación en educación universitaria a partir del proyecto académico comunitario está asociado o entendido de que la educación es un proceso político muy importante de socialización, de construcción de la sociedad, de unidad de la nación y de unidad de la patria. ¿Y por qué decimos esto? Porque la gestión educativa militante para el desarrollo productivo comunitario nos conduce a que cada una de las acciones que nosotros emprendemos en el proyecto para formarnos como profesionales de las distintas áreas hace que esas actividades que nosotros vamos a trabajar en una comunidad, organizar la actividad, planificarla, convocarla, pensar metodológicamente cómo lo vamos a hacer, quiénes dentro del equipo de investigadores, profesores, estudiantes y comunidades participantes vamos a estar a cargo de las fotografías, a cargo del registro escrito, a cargo de la grabación, quién va a elaborar la sistematización de todo lo que se discute allí, qué vamos a hacer con eso. Todos esos elementos nos dan elementos que van al desarrollo productivo comunitario. Y ya el hecho en la fase 3 de nosotros comenzar a implementar eso que hemos planificado antes desde la lectura de la planificación estratégica nos lleva a esa transformación. Estamos aprendiendo y estamos enseñando como un proceso permanente y continuo de diálogo de saberes. Utilizamos métodos y utilizamos herramientas que nos determinan cómo hacer las cosas. De esta manera, tenemos entonces la siguiente lámina de la clase de hoy con la visión de la universidad como articuladora de los esfuerzos en educación contextualizada. ¿Por qué hablamos de educación contextualizada? Pasamos al siguiente gráfico que nos habla de la visión de la integralidad. Bueno, ahí me pasan a la siguiente gráfica. La visión de integralidad como transformación. La transformación por la vía de la educación, ¿qué es lo que nos supone? Nos supone el hecho de poder visualizar los proyectos académicos comunitarios como elemento que asegura el logro. Es decir, no hay frustraciones ni en las comunidades que desarrollan con nosotros el proyecto, ni en nosotros como estudiantes, ni profesores como sector universitario, porque en efecto estamos generando procesos colectivos, procesos de mutuo acuerdo, donde ustedes, nosotros y las comunidades formamos parte de un mismo colectivo. Tenemos que plantearnos cuándo vamos a hacer las cosas, cómo lo vamos a hacer, y esos procesos no generan frustración porque no hay una decisión impuesta acerca de lo que vamos a hacer, sino que estamos permanentemente acordando cuáles son los métodos, cuáles son las formas. Si vamos a generar un proceso de sistematización, ¿cómo va a ser esa sistematización? ¿Cómo participan los niños de esa comunidad? ¿Cuál va a ser la tarea de las mujeres, de los hombres, de los líderes, de los voceros? Cada uno tiene una tarea. Y en ese contexto y en esas tareas, los tiempos académicos y los tiempos comunitarios necesariamente tienen que acompasarse. ¿Qué es eso de los tiempos comunitarios? Los tiempos comunitarios tienen que ver con la dinámica cotidiana de esa comunidad. Esa comunidad tiene asamblea de ciudadanos, asamblea de consejo comunal, tal fecha o tal día a tal hora. Nosotros en la universidad tenemos clase de proyecto otro día, pero generamos procesos de acuerdo que nos permitan que los tiempos se acompasen. La universidad tiene un ritmo, vamos por semestres, por trimestres, por tramo, por trayecto, por año, dependiendo de cada universidad, tenemos unos tiempos distintos. Pero lo importante en términos del desarrollo del proyecto académico comunitario es que esos acuerdos y esos tiempos nos permitan un desarrollo coherente para que los profesionales en formación alcancen las capacidades necesarias y al mismo tiempo generemos en nuestras comunidades donde hacemos proyectos todas y cada una de las actividades que hemos planificado de manera colectiva para lograr el proceso formativo. De esta manera cerramos entonces el primer momento de nuestra clase de hoy. De esta manera
Damos entonces inicio al segundo momento de nuestra clase de hoy. Proyecto académico comunitario fase 4, vinculado con la sistematización de experiencias. Veamos primero que nada qué es la sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias es entonces, a partir de nuestra primera lámina de este momento, un método para el registro, reconstrucción, presentación de investigaciones en el marco del proyecto académico comunitario. ¿Y por qué hablamos de sistematización y no de un trabajo cualquiera? Porque necesitamos una visión crítica de la realidad. Nosotros hemos venido trabajando, hemos venido conversando en nuestras clases sobre la transformación integral de esa comunidad. Desarrollamos una primera fase de diagnóstico que es nuestro primer año de formación. Luego, la planificación estratégica y pasamos al proceso de acción, a la transformación por la vía de la educación, a ejecutar esa planificación, que es lo que acabamos de ver en la fase 3. Esta fase 4, con la sistematización, es la reconstrucción de todo ese proceso. Todo lo que hemos desarrollado a lo largo de nuestra formación académica como profesionales se sistematiza, se organiza desde una visión crítica, porque debemos identificarnos con ese proceso. No somos un ente externo que viene a investigar, a hacer un trabajo de algo que está sucediendo allá. No, somos nosotros parte de ese proceso de investigación y como colectivos de investigación, nosotros entonces tenemos que identificarnos como estudiantes, como docentes, como voceros y voceras de una comunidad con la que hemos compartido un tiempo, con la que hemos compartido un espacio. De esta manera entonces vamos a la siguiente lámina. ¿Por qué este método? Nos hemos planteado la necesidad de mirar las experiencias como procesos complejos en los que intervienen diferentes actores. ¿Quiénes somos los actores? Todos los que intervenimos en el proceso de formación, en el proceso de educación. Son ustedes, son los profesores, o somos los profesores, son los miembros de algunas instituciones que participan en esa vinculación. De allí que, entonces, ese territorio como un momento del cual formamos parte. En ese territorio, en esa realidad, en esa investigación, nosotros somos sujetos participantes y desde allí, entonces, hablamos de ese método. Recordemos que no definimos un método de investigación si no tenemos claro cuál es el proceso de diagnóstico, cuál es la realidad social. Si nuestra realidad de investigación está centrada en la investigación-acción participativa, la sistematización entonces es el método adecuado que nos va a permitir de manera crítica, coherente y sistemática organizar todo el registro de todo lo que hemos hecho a lo largo de 4 años de formación en una comunidad específica. De allí entonces que es un proceso colectivo desde la investigación-acción. Más adelante, entonces, vamos a ver el hecho de ¿para qué sistematizar? ¿Para qué tenemos nosotros que sistematizar? El objetivo fundamental de sistematizar toda la experiencia del proyecto académico comunitario, que son 4 años de formación profesional, se centra en la elaboración de un plan integral de gestión comunitaria. Ya vamos a ver qué es eso. Para registrar y comunicar los resultados es uno de los objetivos de la sistematización. Si nosotros hacemos una investigación, pero no comunicamos los resultados de esa investigación entonces nos queda a nosotros como individuos. Aprobamos nuestra unidad curricular o nuestra materia, pasamos de año y no tiene impacto. Para que realmente un proceso de investigación tenga impacto en los demás sujetos, nosotros tenemos que comunicar esos resultados. Entonces, nos planteamos, ¿qué vamos a sistematizar? ¿Por qué y para qué? ¿Quiénes participan en ese proceso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los resultados que he obtenido y qué análisis hago de esos resultados? ¿Qué aprendizajes obtuvo? Nuestra próxima clase vamos a trabajar este tema más a profundidad. Sin embargo, es importante el análisis del énfasis en ese proceso. Es un proceso dinámico, no existe una receta para sistematizar. Esta fase 4, que nos conduce a nuestro plan integral de gestión comunitaria, es nuestro trabajo de grado.
es el cierre de un proceso de formación en el que ustedes ya como profesionales han desarrollado y aplicado los conocimientos y hacen entonces, veamos la siguiente lámina, el Plan Integral de Gestión Comunitaria. ¿Qué es el Plan Integral de Gestión Comunitaria? Constituye la memoria histórica de la comunidad, porque ahí estamos recopilando todo el proceso de diagnóstico a partir de las distintas fases. Estamos recopilando los métodos que hemos utilizado para hacer nuestras investigaciones, cómo lo hicimos, qué hicimos, cuáles fueron las dificultades y qué resultados obtuvimos de esas decisiones que tomamos ante las dificultades. Asimismo, es una herramienta principal para guiar los procesos de transformación. Si bien es cierto que nosotros en la fase 3 del proyecto hacemos un proceso de transformación integral comunitaria por la vía de la educación, porque vamos formándonos y formando y vamos reconstruyendo ese proceso de lo que habíamos detectado inicialmente como diagnóstico dentro de las debilidades, en este momento nosotros alcanzamos una meta. Tenemos una situación inicial y tenemos una situación final o una situación objetivo. Y ese tránsito por todos esos elementos nos deja a las comunidades, o les dejamos nosotros a las comunidades, ese Plan Integral de Gestión Comunitaria. Es una hoja de ruta, es un modelo, es una forma para que la comunidad se empodere de ese proyecto y pueda generar todos los procesos asociados a la transformación más allá del ejercicio de la universidad en ese contexto. Nosotros cumplimos un papel, cerramos una primera fase, no nos desvinculamos porque formamos parte de ese colectivo de investigación, pero en términos generales, concretos y específicos de la transformación integral, ese documento, eso que hemos llamado Plan de Gestión Comunitaria, que para ustedes es un trabajo de grado, para ustedes es lo que los conduce a su título de grado, pero para esa comunidad constituye su plan de transformación integral. Es la estrategia con la que esa comunidad va a generar los procesos y los mecanismos para el logro y la satisfacción de sus necesidades. Para cerrar este momento, vamos a la última lámina, Plan Integral de Gestión Comunitaria. Retomamos los elementos que teníamos inicialmente en el diagnóstico. Diagnosticamos movimientos, residencia, producción, abastecimiento, protección, salud, educación, cultura, recreación, deportes, comunicación y organización. El Plan Integral de Gestión Comunitaria no es otra cosa que cómo se van a satisfacer cada una de esas necesidades. Algunas de ellas ya lo hacemos en nuestro proceso de transformación integral, pero todo el plan de desarrollo para lograr el proyecto de vida de esa comunidad está centrado entonces en esto que no es otra cosa que un plan estratégico para esa transformación. De esta manera cerramos entonces con el segundo momento de nuestra clase de hoy. En este tercer y último momento de la clase tendremos nuestro tercer tema, secciones integrales territorializadas en la organización del proyecto académico comunitario. Todo este proceso que venimos estudiando previamente y todas las fases está relacionado con el territorio. Veamos nuestra primera lámina de este tercer momento. El territorio, según algunos autores, Méndez en particular, se define como el soporte del Estado y del desenvolvimiento de la sociedad constituido por elementos físico-naturales, socioeconómicos y político-administrativos. Por lo tanto, es sustento y expresión de hechos sociales, es ocupado, apropiado, controlado y ordenado por diversos agentes sociales, entre otros el Estado, y los particulares con sus propiedades adscritos a alguna jurisdicción de carácter administrativo. El territorio entonces es donde se soporta el Estado, donde se soporta la gestión de cada uno de los elementos que nosotros tenemos que trabajar. Asimismo, entonces, el proyecto académico comunitario se organiza a partir de secciones integrales territorializadas. ¿Qué son las secciones integrales territorializadas? Veamos entonces.
en el territorio tenemos un espacio físico que nos alberga. Las secciones integrales territorializadas es la organización de los estudiantes y los profesores según el espacio que ocupan en el territorio. No se organizan por carrera o por programa, sino de acuerdo al nivel que estudien, se agrupan. Y en ese sentido, todos tenemos un interés común porque la sección integral territorializada me absorbe como estudiante del primer año de cualquiera de los programas. Y esto tiene como expresión la multidisciplinaridad del proyecto que hemos venido trabajando en todas nuestras clases. ¿Para qué debemos constituir una sección integral territorializada? Para poder garantizar que los proyectos sean multidisciplinarios, que tengamos todas las visiones, todas las carreras, todos los programas. Ustedes, que son profesionales en formación, tienen una visión y se forman en sus distintas disciplinas o sus distintas especialidades, y la sección integral territorializada es el espacio que nos agrupa. ¿Y todos vamos a ver la misma clase? Sí, todos cursamos los mismos elementos desde el punto de vista formativo, pero cada uno de ustedes enfoca el desarrollo de su formación hacia la especialidad que ha decidido estudiar. Pero la realidad social es compleja. El territorio nos agrupa de manera compleja y por lo tanto no podemos o no debemos ver la realidad de forma parcializada. ¿Qué experiencias existen en esta forma organizativa en la universidad? Tenemos muchas experiencias en distintos territorios del país. Tenemos en la universidad expresiones que agrupan distintos niveles de estudio en una misma comunidad a partir de estas secciones. Entonces, estudiantes de primer año que están desarrollando el diagnóstico trabajan de manera colectiva con estudiantes que ya están en proceso de transformación o de ejecución de esa transformación que han planificado y coexisten en el espacio. Nos formamos y nos realimentamos unos con otros. Podemos incluso, a partir de la constitución de secciones integrales territorializadas, transversalizar estudios de pregrado y de posgrado. Son las experiencias exitosas que tenemos y con una investigación que desarrollamos en un territorio podemos alcanzar distintos niveles de formación a partir del desarrollo del plan estratégico de esa comunidad. ¿Cómo aporto desde mi profesión? Bueno, yo estoy estudiando psicología o estoy estudiando gestión ambiental, estudio agroecología, estudio estudios políticos. ¿Cuáles son las competencias que cada uno de ustedes, las capacidades que cada uno de ustedes desarrolla desde su propia formación y cómo las pone al servicio de ese trabajo que estamos haciendo en esa comunidad, de ese proyecto comunitario? La visión de cada uno de nosotros debe estar desde nuestra disciplina al servicio del proyecto. Y entonces, ¿cómo aporto? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabemos hacer? Nosotros como miembros de un espacio académico, pero también qué saben hacer las otras personas con las que integramos el proceso de formación. De allí entonces que vamos a estudiar las características de la sección integral territorializada. Se constituyen por ámbitos geográficos y por niveles de estudio, que es lo que les explico. Todos los estudiantes de primer año que habitan en un determinado lugar se agrupan para formar una sección, y todos los de segundo año y todos los de tercero, trayecto o tramo o semestre, dependiendo del nivel de estudio de las distintas universidades. Se organiza de acuerdo a la realidad del ámbito de trabajo, bien sea municipio, parroquia, comuna. Varía la organización por sector, por barrios, por corredores, de acuerdo a la realidad social de ese lugar del país donde nosotros estamos organizando la sección territorializada. Todos los estudiantes habitantes de un ámbito geográfico se organizan por año, por semestre y constituyen esa sección. Somos estudiantes habitantes, porque quienes formamos parte de ese plan de formación en la sección integral territorializada somos los que vivimos en un determinado lugar, en una parroquia, en una comuna, o formamos parte de ese sector.
Debe existir por cada ámbito geográfico y a partir del número de estudiantes habitantes, al menos una sección por cada nivel. Si hay muchos estudiantes cursantes del mismo año y que forman parte de la misma comunidad, pues hacemos 1, 2 o 3 secciones. Pero en términos generales, nosotros tenemos las secciones de acuerdo, o al menos una sección por cada año o por cada semestre, de acuerdo a la universidad que ustedes estudien. Veamos entonces la siguiente lámina. Los profesores y los estudiantes se organizan por ámbito geográfico en el cual habitan o trabajan, y los aprendizajes que deben desarrollar cada estudiante están ajustados al nivel que cursa. Es decir, aunque estemos juntos en el territorio, cada estudiante va a desarrollar las capacidades de su programa de formación y va a desarrollar las capacidades asociadas a la realidad de esa comunidad en la que estudia. De esta manera, entonces, cerramos con nuestro momento 3 de la clase de hoy. De esta forma, entonces, vamos a retomar con la lámina de la orientación epistemológica para verificar los 4 tiempos, las 4 fases de formación y cómo el proyecto académico comunitario que culmina, que cierra, que se materializa en un producto de comunicación que es la sistematización de nuestra experiencia desde las secciones integrales territorializadas, nos permite entonces fortalecer la identidad de cada uno de nosotros desde el proyecto de vida que venimos trabajando, el proyecto comunitario, y cómo hacemos ese proyecto académico desde nuestra formación profesional disciplinaria al servicio de un contexto y un territorio específico. La estrategia que tiene que ver con la planificación que hacemos para el logro de la satisfacción de esas necesidades diagnosticadas, la gestión educativa, militante y el desarrollo productivo comunitario como tercera fase del proyecto que hemos estudiado hoy, cómo nos transformamos nosotros desde la educación para poder generar procesos en el territorio. Y por último, entonces, la dirección. Es la dirección estratégica de ustedes como líderes profesionales para los procesos de investigación y de transformación. De esta manera, hemos desarrollado nuestra 5ª teleclase de Universidad en Casa, de la unidad curricular, proyecto universitario y su impacto sociocomunitario, con el abordaje del proceso de enseñanza sobre proyecto académico comunitario como mecanismo para el estudio de la realidad social, desde la multidisciplina y la atención integral territorializada. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permita identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Primero, comprendimos cómo desde el proyecto académico comunitario se desarrolla la tercera fase de la transformación integral comunitaria. Revisamos la primera aproximación a la sistematización de experiencias en nuestra fase 4 del proyecto. Y por último, estudiamos las secciones integrales territorializadas como propuesta para el desarrollo de colectivos de investigación. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase del día de hoy con ustedes. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en sus universidades con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube. Universidad en Casa, hasta una próxima clase.